El proyecto Géminis nació en el lugar más oscuro e inhóspito que puede imaginar el ser humano, una prisión de máxima seguridad en Guantánamo, Cuba. Su creador, Alexis Romero Ordúñez, era y sigue siendo mucho más que un hombre de letras. Escritor, programador, profesor de idiomas, filántropo y defensor incansable de los derechos humanos, fue víctima de una de las tantas injusticias que, con fría precisión, perpetra el régimen cubano contra quienes se atreven a pensar diferente. En agosto del año 2012, Alexis fue encarcelado injustamente por la maquinaria represiva del Estado cubano. Su caso, como miles de otros, fue una fabricación de incriminación urdida por la seguridad del Estado, un sistema donde la mentira, la manipulación y la tortura se entrelazan para silenciar cualquier voz disidente. Aquella maquinaria asesina perfectamente engrasada entre fiscales, militares y abogados asalariados del gobierno se puso en marcha con un único propósito: destruir moralmente a un hombre que se había atrevido a desafiar la dictadura. Acusado falsamente de proxenetismo, Alexis fue condenado a 10 años de prisión, una sentencia absurda, carente de pruebas y opuesta a toda noción de justicia. El expediente, en su contra apenas contenía un registro realizado en su vivienda vacía y los testimonios de 3 mujeres que, antes del juicio, habían sido reunidas y aleccionadas por la fiscal del caso. Ninguna de ellas pudo ofrecer prueba documental ni testimonio sólido alguno, pero eso jamás fue un obstáculo para un régimen que fabrica culpables a diario. Como sucede en los juicios políticos en Cuba, aquel proceso fue un teatro grotesco. El veredicto ya estaba escrito antes de que el acusado pisara la sala. Alexis fue enviado a esperar sentencia dentro de la cárcel de máxima seguridad de Guantánamo, donde permaneció 6 meses antes de conocer el fallo que sellaría su destino. Tenía apenas 33 años cuando la dictadura decidió encadenar su cuerpo, pero no contaron con que su espíritu sería imposible de aprisionar. La crueldad llegó al extremo de juzgarlo como reincidente de un delito inexistente, una maniobra que, según las propias leyes cubanas, obligaba a los presos a cumplir 2/3 de la sanción antes de aspirar a libertad condicional. Ni siquiera esa perversión legal logró doblegar su espíritu. Lejos de rendirse ante la injusticia, transformó su indignación en valor, su dolor en coraje, y su soledad en una misión humanitaria que marcaría un antes y un después en la historia de las prisiones cubanas. Fue en aquel infierno, en medio del olor a hierro oxidado, humedad y desesperanza, donde nació el proyecto Géminis. Un día, Alexis presenció un acto de brutalidad que lo conmovió profundamente. Los guardias arrojaron dentro de la celda número 7 del destacamento 2A a un joven desesperado llamado Giannis Pérez Durruti, de piel negra, complexión media y mirada perdida. Giannis había intentado suicidarse 2 veces. Su historia era la del hombre común que sufre bajo la bota de la injusticia. Trabajaba como bracero en un almacén y, con sacrificio, había comprado un par de cerdos para alimentar a su familia. Con la venta de aquellos animales compró un pequeño televisor blanco y negro para sus hijos. Tiempo después, un robo en su centro laboral lo convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Lo acusaron sin pruebas, lo humillaron y, desesperado, intentó acabar con su vida. Alexis, al ver aquella tragedia humana, se acercó al joven y lo consoló. Le prometió ayudarlo. Con el conocimiento de abogacía que había adquirido, comenzó a estudiar su caso. Fue entonces cuando concibió, diseñó y fundó el proyecto humanitario internacional Géminis, una iniciativa nacida del dolor, pero alimentada por la esperanza. El nombre, Géminis, provino precisamente de aquel primer caso atendido. Giannis, símbolo de los inocentes castigados por un sistema sin alma. Desde ese momento, Alexis trabajó incansablemente. Sin ayuda, sin recursos, sin siquiera recibir visitas, jamás cobró un solo centavo por su labor. En un entorno donde la moneda de cambio eran los cigarrillos, vendía su propio desayuno o almuerzo para comprar hojas, repuestos de bolígrafos y sellos para enviar las cartas legales. Otras veces redactaba cartas románticas para los presos que querían escribir a sus parejas. Por cada una, recibía 10 cigarrillos, que convertía en materiales para sostener su proyecto. El proyecto Géminis se basaba en un principio simple pero poderoso: defender gratuitamente a los inocentes. Alexis estudiaba minuciosamente cada caso, redactaba apelaciones, recursos de revisión, de casación y súplicas judiciales. También escribía denuncias internacionales y trabajos periodísticos que hacía llegar, por diversas vías clandestinas, a los medios de la oposición cubana. En apenas 3 meses, el impacto fue sorprendente.
Más de 160 casos fueron atendidos por Alexis dentro de la prisión, de los cuales 24 personas obtuvieron libertad inmediata y otras 45 consiguieron reducción de sus sanciones. El primer triunfo fue, naturalmente, el de Giannis Pérez Durruti, aquel joven que había inspirado el proyecto. Su liberación marcó un hito dentro de la prisión y encendió una chispa de esperanza entre los reclusos. Pero el éxito tuvo un precio. El régimen no tolera que un preso logre lo que sus instituciones de justicia no pueden. Cuanto más crecía la influencia del proyecto Géminis, más se incrementaban las represalias y torturas contra su fundador. Alexis fue aislado, golpeado y privado de materiales de escritura. Sin embargo, ni la violencia ni el hambre lograron apagar su convicción. Continuó con el proyecto hasta que la falta absoluta de recursos y apoyo lo obligó, temporalmente, a detenerlo. Años después, tras recuperar su libertad y salir de Cuba en el año 2024, Alexis comprendió que el proyecto Géminis debía renacer, pero con una visión más amplia. Ya no se trataba solo de ayudar a los prisioneros cubanos, sino de llevar justicia y asistencia a todos los encarcelados injustamente en cualquier parte del mundo. Desde el exilio, retomó el mismo espíritu que lo inspiró en aquella celda, pero con nuevas herramientas tecnológicas, un alcance global y la madurez que solo el sufrimiento y la experiencia pueden dar. Hoy, el proyecto Géminis renace como una organización humanitaria e internacional, inspirada en la idea de que la justicia no debe ser privilegio de unos pocos, sino un derecho universal. Alexis, más consciente de las dificultades que implica sostener una obra tan grande sin apoyo económico, decidió que, aunque el proyecto mantiene su esencia solidaria, aplicará un valor simbólico y básico por sus servicios, no para lucrar, sino para garantizar su continuidad. Esa contribución mínima no puede compararse jamás con los miles de dólares que cobra un abogado en cualquier país del mundo, pero representa un compromiso justo para que la ayuda nunca vuelva a detenerse. El proyecto Géminis es, en definitiva, la historia de un hombre que fue condenado por amar la justicia, y que desde una celda levantó una bandera de esperanza para cientos de almas olvidadas. Su legado continúa vivo, recordando al mundo que ni la cárcel más oscura puede encerrar la luz de la verdad, ni la tiranía más brutal puede destruir el espíritu de quien lucha por la dignidad humana. En la descripción del video oficial del proyecto se encuentran los enlaces, letras azules, necesarios para conocer más sobre su labor o solicitar sus servicios. Alexis invita a todos a suscribirse al canal de YouTube del proyecto Géminis y compartir su historia, no por fama ni reconocimiento, sino para que cada clic sea un acto de solidaridad y una oportunidad de ayudar a otros que aún sufren bajo la injusticia. Porque el proyecto Géminis no nació de un escritorio ni de una oficina. Nació del sacrificio, del dolor, de la resistencia y del amor inquebrantable por la libertad. Y su historia, escrita con sangre, fe y valentía, sigue recordando al mundo que la justicia verdadera no necesita permiso para existir.